El origen del turrón, salpicado de leyendas, ha sido reclamado por diversos pueblos en busca de glorias gastronómicas. La larga vida del turrón atraviesa la historia durante siglos. Como un personaje de novela, el turrón nació en algún lugar del Mediterráneo. Poco a poco fue modelando su identidad. Creció su fama, viajó por los 5 continentes y llegó hasta los palacios reales de España y de Europa. Esa vida de novela tan intensa la vivieron junto a él los hombres y mujeres de Gijona, que desafiaron al frío, cruzaron comarcas y océanos, porque confiaban en la calidad del producto que hacían con sus manos, el que hoy pervive como auténtico y genuino turrón de Gijona y Alicante. «500 dulces años. La gran historia del turrón». Hay quien defiende que el más remoto antepasado del turrón conoció las Olimpiadas griegas. Pudo ser una torta de almendra con miel, tan deliciosa que Platón la consideraba poco recomendable para el pueblo. Lo más probable es que la costumbre de mezclar almendras tostadas con miel la trajeran los árabes o los judíos a España. Y en España, la comarca de Alicante es lugar ancestral de cultivo de almendros y recolección de miel de romero y tomillo. Entre el cálido puerto de la ciudad de Alicante y el pueblo de Gijona, encaramado a montañas que suben hasta los 1300 metros, apenas distan 26 kilómetros. Este es el territorio donde el turrón, que habrá de llamarse de Alicante y de Gijona, forjará una personalidad única y un espíritu de auténtico aventurero. Antiguamente, los turrones tenían un aspecto parecido al del turrón de Guirlache que conocemos. Eran un alimento muy energético y de sencilla elaboración. Solo había que tostar las almendras y mezclarlas con la miel cocida. Pero no solo con almendras se hacía turrón. Avellanas, piñones y nueces también se mezclaban con la miel, creando distintos tipos de turrones. En el siglo XV ya se había creado una especialización geográfica. En la costa norte del Mediterráneo se elaboraba el turrón de avellanas. En la meseta sur y Andalucía, el alajú o turrón de piñones, nueces y almendras. Y en la costa sureste, en la comarca de Alicante, el turrón de almendras. El ciclo agrícola terminaba en el mes de octubre, y desde entonces hasta diciembre, los agricultores elaboraban el turrón en pequeños talleres artesanos para luego salir a venderlo en Navidad. ¡Pancorvo! ¿Qué, mi amo? Espero que no te hayas comido la libra de turrones de Alicante que estaba encima del escritorio. No, yo no, mi señor. A mediados del siglo XVI, la popularidad del turrón de Alicante es tal que llega hasta el teatro. Que yo le diré quién ha sido. Veamos quién. Acabemos. Fue Periquillo, que es un gran comedor de turrones. ¿Ah, sí? El sevillano Lope de Rueda, en uno de sus pasos, La generosa paliza, crea una trama en torno a la desaparición de una libra de turrones de Alicante. ¿Por qué me da? Porque te comiste la libra de turrones de Alicante que estaban encima del escritorio. ¿Yo? ¿Y eso quién lo dice? Este. ¡Eso es mentira! ¿Me llamas mentiroso? No. Dele, señor, dele una por mí, que bien se lo merece. ¡Venga esos turrones de Alicante, bastardo! De Felipe II se dice que con él se introdujo el turrón en la corte
cada Navidad. También se cuenta que su cocinero mayor, Francisco Martínez Montiño, describió en un libro, Conduchos de Navidad, la visita a España de 3 príncipes del Japón en 1585. Que hizo que el turrón pudiera salir comercialmente a otros países y que ayudó de alguna forma. Al visitar Gijona, camino del puerto de Alicante para continuar a Roma, los príncipes confesaron no solo conocer el turrón, sino comerlo cada año en su Japón natal. Lo cierto es que el cocinero de Felipe II había escrito un recetario que fue famoso, el arte de cocina, en el que no mencionó el turrón. 300 años después, en 1959, a modo de refinada broma, el alicantino José Guardiola inventó la historia de los príncipes japoneses, que hoy circula como cierta en muchos lugares, y el libro que el cocinero real nunca escribió. Lo que sí está documentado, de época de Felipe II, es el dispendio de dinero público que las autoridades alicantinas provocaban regalando turrón a gestores y abogados de Madrid y Valencia. A veces incluso, el turrón sustituía a parte del salario. Está para restaurar el... Ante las denuncias presentadas por esta situación, el rey Felipe II firmó una carta el 25 de octubre de 1595 en que se detallaba: que en turrón y pan de higos para presentar la Navidad, prohíbo y mando que no pueda gastar esa mi ciudad más de 150 libras cada año. Conscientes del potencial comercial de su producto, los turroneros hicieron un esfuerzo por mejorar su presentación. Muchas pastillas, que podrían pesar 500 gramos o 1 kilo, se envasaban en cajitas de madera de chopo. La madera de chopo no transmite olores ni sabores y absorbía el aceite que destilan las almendras, manteniendo el turrón alejado de la humedad. Igual que por el puerto alicantino entraban a España las mermeladas procedentes de Génova, los turrones de Alicante salían en sus cajas de chopo hacia Europa. En 1608, el historiador Gaspar Escolano, en sus Décadas de la Historia General de Valencia, dice que en Gijona se confeccionan turrones que, echados en cajuelas, corren por Europa como cosa de grande regalo. De poco después, de 1622, es este listado en el que se detalla el precio de cada turrón. El número 1 de la lista es el turrón de Alicante. Durante el siglo XVII se produjo una innovación importante. A la cocción de almendra tostada y miel se le añadió clara de huevo, con lo que las pastillas ya no goteaban miel y adquirían una tonalidad blanquecina más atractiva. En este tiempo, los turroneros no estaban considerados como personal de oficio. Eran agricultores que durante una época del año se dedicaban a elaborar y vender turrón. En cambio, el personal que trabajaba en la elaboración de dulces con azúcar sí llevaba tiempo organizado en gremios de confiteros. Ellos eran los únicos legitimados para utilizar azúcar y ostentaban la exclusiva en la elaboración de mazapán. El gremio de Madrid consiguió limitar la venta de turrón a 15 días antes y 15 después de la Navidad. Los confiteros de Valencia pretendieron obligar a los turroneros a ganar el título de maestro confitero previo examen y pago de un estipendio al gremio. En el Archivo Municipal de Alicante se conserva el largo proceso judicial, iniciado en 1665,
entre turroneros alicantinos y el gremio de confiteros de Valencia, que finalmente fue ganado por los valencianos. Este intento de control supuso el fin de la industria del turrón en la ciudad de Alicante. Los habitantes del pequeño pueblo de Gijona recogieron el testigo. Decidieron hacerse cargo de toda la producción y venta de turrón. Los gijonencos habían pasado desapercibidos para el gremio y así seguirían hasta la abolición de sus privilegios. A partir de este momento, Gijona se convirtió en la cuna del turrón, pues de mano de los gijonencos creció su prestigio y su fama. El turrón empezaba a ser considerado como un placer gastronómico, y su receta, en distintas variantes, aparece detallada en recetarios famosos. En estos años del siglo XVIII, la producción de miel en la comarca resultaba insuficiente para abastecer la demanda de turrón. Fue entonces cuando tuvo lugar la transformación definitiva del turrón primitivo en el turrón de Alicante como hoy lo conocemos. Los turroneros de Gijona comenzaron a añadir una pequeña cantidad de azúcar, lo que favoreció un cambio en la textura obtenida. Desde entonces y hasta hoy, el turrón de Alicante se elabora con la misma fórmula: mezcla de miel, claras de huevo y azúcar, a la que se añade almendras enteras tostadas. En el siglo XIX, los gijonencos realizaron su gran aportación a la historia del turrón, la creación del turrón de Gijona, un producto absolutamente nuevo y distinto a todos los demás turrones. En un principio lo que hicieron fue moler en frío el turrón de Alicante hasta obtener un producto blando que podían consumir tanto los niños como los ancianos. Poco tiempo después, inventaron el boixet, una caldera en la que se molía en caliente la masa obtenida tras triturar la almendra tostada y mezclarla con la miel, el azúcar y la clara de huevo. El nuevo producto alcanzó pronto la consideración de elaboración de lujo. Los turroneros de Gijona recorrieron España como feriantes. Viajaban en lo más frío del otoño, tirando de mulas cargadas con el género y con las 4 maderas con las que montaban después la parada. La instalaban en escogidos zaguanes de casas cercanas a la plaza mayor de la población o en calles muy transitadas. Al dueño del inmueble le pagaban los cuartos convenidos y a los niños del vecindario les regalaban unas cajitas de turrón. El nombre de turrón de Gijona o legítimo de Gijona era su etiqueta de calidad y la garantía de su origen sus trajes típicos gijonencos. La historia del turrón está repleta de anécdotas, como la que cuenta el gijonenco Fernando Galiana en uno de sus libros. En las Navidades de 1890, Sebastián instaló su puesto en Barcelona, como cada año, pero un temporal de fuertes lluvias le impidió vender la mercancía. Antes que volver a Gijona con las manos vacías,
Sebastián se embarcó con sus turrones en el primer barco que salía del puerto. Sin saber una palabra de inglés, Sebastián acabó vendiendo todos los turrones en Australia. En el año 1905, Francisco Mira Miralles, operario de una fábrica gijonenca, inventó el boixet de vapor, lo que permitía moler la masa en caliente, controlando la temperatura. Básicamente, los boixets de hoy funcionan de la misma forma, aunque la energía eléctrica ha sustituido al vapor. La instalación de motores se multiplicó y en 1914 Gijona contaba con 25 industrias y al menos 150 artesanos que vendían turrón en España y en el extranjero. El turrón comenzaba a exportarse en cantidades importantes al norte de África y a los ya viejos clientes de Europa, a los que ahora se sumaban numerosos países americanos. La ascensión social del turrón le llevó hasta las casas reales no solo de España, sino también de otros países europeos, de los que algunas fábricas se convirtieron en proveedores oficiales. Era tal la demanda que los turroneros decidieron abrir fábricas fuera de España e incluso exportar la maquinaria necesaria. 6 fábricas en Argentina y otras 6 en Cuba, una en Uruguay, otra en Venezuela y una más que pudo ser, pero que fracasó, en Estados Unidos. El norte de África, especialmente Orán, pero también Argel, Fez, Rabat y Casablanca, fue un territorio propicio para establecer tiendas y talleres artesanos. Hasta 4 fábricas se establecieron en Orán, por entonces colonia francesa. La guerra civil en la mayoría de los casos, pero también la independencia de las colonias y las 2 guerras mundiales pusieron fin a la aventura de las fábricas de turrón de Gijona y Alicante fuera de España. En estos años, en 1939, se constituyó el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Gijona, antecesor del actual Consejo Regulador de Gijona y Turrón de Alicante. Desde entonces y hasta ahora, solo los turrones que incorporan el sello del Consejo garantizan la legitimidad del auténtico turrón de Gijona y Alicante. En la década de 1960 cerraron muchas pequeñas paradas repartidas por los zaguanes y plazas de España, mientras el turrón comenzaba a ocupar los estantes de los supermercados y posteriormente de las superficies comerciales más grandes. En el año 1962, un insólito pedido hizo que Gijona tuviera que multiplicar su producción de turrón, trabajando día y noche. Una delegación estatal de Cuba solicitó a los fabricantes gijonencos para esa Navidad una pastilla de turrón para cada cubano adulto y otra más pequeña para cada niño. El monumental pedido fue embarcado en el puerto el día convenido y se prolongó durante varios años más, hasta que se suprimió sin que Cuba concretara las razones. A lo largo del siglo XX, las campañas publicitarias del turrón, por estar asociadas a la Navidad, tuvieron un gran impacto sentimental en la sociedad española, especialmente a partir de la llegada de la televisión.
Si es Gijona, es turrón. Afortunadamente, hay cosas que nunca cambian. Gijona, Navidad. En Gijona, seguimos elaborando el turrón como lo hacían nuestros antepasados, con productos naturales propios de la dieta mediterránea, patrimonio de la humanidad. El turrón, que un día endulzó paladares reales, es hoy ingrediente frecuente entre los maestros de la alta cocina. Porque en Gijona hacemos el turrón con un saber insustituible, el que nos han transmitido generaciones de maestros turroneros gijonencos. La tecnología del siglo XXI se pone al servicio de nuestros productos artesanos para llevar el turrón de Gijona y Alicante, el dulce más sano y natural, a cualquier rincón del mundo.